Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hola, hola. Hola, Hola. María. Bueno, qué alegría estar acá terminando esta serie de 4 encuentros sobre autogestión en el arte. La verdad que cada vez lo vuelvo a contar, pero surgió como una posibilidad de hacer un aporte. Yo desde la Fundación manejo un espacio de exposición donde hacemos muestras con artistas emergentes que están buscando la posibilidad de poder exponer. Y bueno, este año no lo podíamos hacer. Se me ocurrió hablar con Vicky, con quien ya habíamos trabajado muchos años, y bueno, me propuso hacer esto, lo fuimos charlando, y acá estamos terminando la Vicky, después de unos meses de trabajo, y la alegría es por compartir esta mesa, no sé cómo llamarlo, este encuentro virtual con, bueno, 4 personas que han logrado autogestionarse. Así que bueno, te dejo, Vicky, a vos la palabra para que cuentes un poco más de cómo se fue gestando esta idea y lo que pasó en los últimos encuentros. Dale, gracias, Agus. Bueno, los saludo a todos y estoy contenta de estar compartiendo esta mesa virtual, este encuentro con todos ustedes. Como les comentaba Agus, la idea fue pensar en un programa de encuentros en donde pudiéramos transmitirles algunas herramientas para poder autogestionar. Pensándolo siempre a partir de una necesidad muy concreta. Yo, bueno, he compartido esta anécdota y esta experiencia, los últimos encuentros de estos últimos 10 años de experiencia como curadora. Me encontré con problemáticas recurrentes y muy comunes, y principalmente con la problemática de que no se profesionaliza, ¿no?, el trabajo del artista. Es un territorio que está muy precarizado y que hay un trabajo por delante enorme, y en eso muy contenta de compartir este encuentro con Joana, con quien compartimos algunas reflexiones en relación a esto, y aparte porque admiro mucho el aporte que está haciendo ella desde su lugar de servicio público y de funcionaria. Este encuentro o este programa tuvo como una lógica de recorrido, ¿no?, como primeros pasos para poder autogestionar y primeras herramientas como para poder autogestionar. El primero tuvo que ver con cómo poder definirme, ¿no?, como artista, hacer lo que llamamos un mapeo personal para poder identificar cómo me defino, ¿no? Esto que hablábamos de herramientas del marketing que son útiles para poder pensar en una estrategia personal. El segundo encuentro, que fue sobre mercado de arte, como para poder comprender qué es lo que consideramos el mercado de arte y si me encuentro dentro de ese mercado o no, con lo cual ahí también hay una definición de dónde me voy a mover y qué estrategia voy a tener que trabajar en función de mi autodefinición y de mis objetivos y de cuál es el mercado en el que me voy a desenvolver. El tercero tuvo que ver con comunicación digital, ¿no? Esto de, bueno, a partir de que me defino, a partir de que entiendo dónde me voy a desenvolver y qué objetivos quiero lograr en ese hábitat o en ese ecosistema artístico, cómo me voy a contactar con las diferentes audiencias a las que me quiero acercar. La idea de este cuarto encuentro fue pensado como una manera de hacer un cierre, no porque consideremos o porque considere que lo que tenemos para contar es la clave del éxito, sino porque en mi experiencia autogestionando me encontré con una idea que fui derribando, que es esta idea de que la autogestión es un camino en solitario. Y la verdad que eso no es real. La autogestión, por lo menos en mi caso, fue posible gracias a la colaboración de todas las personas que se me fueron cruzando, y gracias al aporte, ¿no? He podido rodearme de gente muy enfocada y muy talentosa que me ha compartido sus enseñanzas y sus aprendizajes. Bueno, con Eliane hemos compartido varios proyectos y hemos compartido etapas similares a nivel carrera y crecimiento, yo como curadora, él como artista. Entonces, me parecía interesante esto, ¿no?, de poder compartirles algunas reflexiones, simplemente a modo de reflexión, como para poder transmitirles algunas ideas y consejos. Ayer hablábamos con Lu, ¿no?, reflexionando acerca de la autogestión, que hay una primera etapa que es intuitiva, es decir, yo no empecé a autogestionar y dije, ok, voy a autogestionar. Me encontró haciéndolo, ¿no? Y eso también es una de las definiciones que encuentro, por lo menos en mi caso, representativas de la autogestión, que la autogestión es hacer. Y en ese hacer uno va
teniendo aciertos y errores que van marcando un poco, ¿no?, el camino. Lo que sí he podido comprobar es que si en la medida en que podamos tener claro cuáles son los objetivos, y esto es algo que se repitió mucho en cada uno de los encuentros, es más fácil, ¿no?, poder comprobar si lo que uno está haciendo está bien o no. Y esos objetivos pueden ser chiquitos o grandes, no importa, pero es muy importante tener un objetivo o tener un plan. Hablábamos, Agus, en mi caso, de mi vínculo con la fundación. En el momento en el que me contacté con vos en la fundación, me contacté sabiendo que para mí era muy importante lograr el objetivo de trabajar como curadora de ese espacio de arte para poder seguir creciendo y seguir construyendo mi camino como curadora. Lo mismo cuando trabajé como curadora de una marca. Entendía que eso era importante para mí para poder incorporar herramientas que me permitan seguir creciendo. Me puse objetivos y los fui logrando, ¿no? En el caso de, bueno, de Lu, también ayer me acordaba de, Lu es ilustradora y es muralista, y me acordaba del caso de ella armó un proyecto que se llamó Flora, que me pareció súper interesante en ese momento porque había como una cierta tendencia, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la botánica. Y lo que hizo Lu fue contactarse con su comunidad de artistas que estaban en eso, generar como justamente el grupo, la comunidad, y trabajar en una serie de exposiciones y de proyectos en relación a eso. Me pareció interesante como anécdota, ¿no? No sé, Lu, estás ahí, no te estoy viendo ahora porque no te veo en la pantalla, pero me parece interesante que compartas ese recorrido, ¿no?, tuyo como ilustradora y muralista. Acá estoy. Gracias. Primero, gracias por invitarme a este ciclo que me parece súper valioso. Se lo compartí a un montón de colegas porque no, es lo que decías al principio, no hay mucha escuela para el artista emergente, cómo moverse en este mundo, ¿no? Así que estoy muy contenta de estar acá. Pensaba que, bueno, se me conoce como muralista e ilustradora, pero yo estudié Bellas Artes, ¿no? Y en la academia, ayer tuve una entrevista con un colombiano que me decía, ¿estudiaste en la academia? Y digo, claro, la academia, uno cuando estudia Bellas Artes tiene como esa idea de el artista en el museo, el artista en la galería, y siento que tanto Elian como yo vinimos como a mostrarnos en otras plataformas, en otros escenarios. Y en esto de autogestionarse, que es súper intuitivo, coincido plenamente porque yo, estudiando arte, enseguida me di cuenta que yo quería vivir del arte y no sabía cómo lo iba a hacer. Y la carrera típica de los artistas que yo iba a ver cuando estudiaba, que estaban en las galerías, era muy el caminito del artista de, bueno, armar el portfolio, presentarlo a todas las becas, presentarlo a todos los concursos, moverse lentamente hasta ver dónde encaja y quién lo llama y cómo se arma. Y en ese momento, para mí, ese camino me sonaba como infinito. Pensaba que iba a ser casi imposible. Y esa fue una limitación mía de ese momento, que tenía como la ansiedad de vivir del arte y generarlo de otras maneras. Entonces, en ese momento se me dio la oportunidad de trabajar con ilustración, porque siempre digo que tuve como mucha suerte en el sentido de cómo la vida me fue presentando situaciones que yo no busqué. Por ejemplo, trabajaba en la industria del cine como asistente de arte, mientras estudiaba Bellas Artes en el IUNA en paralelo, y ahí se me dio la oportunidad de ilustrar, se me dio la oportunidad de hacer los primeros murales. Entonces yo, siendo muy joven, empecé a adquirir experiencia y confianza en que, puedo ganar dinero con mi obra, que quizás no era la obra, el cuadro, no es que a los 25 años estaba vendiendo cuadros como loca, pero sí estaba obteniendo encargos dentro de otros mundos paralelos, que no eran el mundo del arte al que yo aspiraba a llegar en algún momento, sino, bueno, la ilustración, los murales, trabajar con clientes, como que gané mucha experiencia en cómo presentarle una idea a un cliente, ese diálogo que al principio me costaba un montón porque yo quería hacer lo que yo quería hacer y quizás el cliente quería otra cosa, como aprender a fusionar, bueno, mi idea con lo que el cliente necesita. Y entiendo que este no es un camino para todos los artistas, como que hay muchos artistas que no quieren trabajar para un cliente en particular o hacer una idea que no es la propia.
Y eso, en todos mis años de carrera, me fui dando cuenta que al principio lo hice porque mi objetivo era ganar dinero vendiendo mi obra, pero después me fui alejando de esa idea de, bueno, voy a hacer lo que me piden para llevarla a, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Lo que pasó es que al principio, al ganar experiencia y como confianza en mí misma en ese plano, pude ir trasladando la idea de, bueno, hago lo que vos quieras a te vendo lo que yo quiero hacer. Y también a mí ahora como que lo estoy exponiendo y me da un poco de vergüenza hablar en estos términos, pero al mismo tiempo tengo un montón de amigos artistas que no se imaginan ni siquiera de ponerle el precio. Me escribe mucha gente preguntándome cómo cobro un mural, cómo cobro un cuadro. Y eso es súper personal. Cada uno tiene que saber lo que vale su obra, como ahí está en donde cada artista se quiere parar, entender cuál es el mercado de lo que cada uno hace. Digo, bueno, y en eso los encuentros anteriores estuve viendo que dieron un montón de herramientas en relación a eso, que está buenísimo aprender, porque uno a veces se queda como con el ideal del artista que solo venderá si es exitoso y está sostenido por ciertas instituciones y lugares que hablan de él, ¿no? Y yo me considero como que estoy en un lugar paralelo, como que yo siento que soy más un artista popular, como bueno, la gente se me acerca por las redes, me pide lo que quiere o me dice me encanta tu obra, dónde la encuentro. Y entonces yo siento que armé un camino directo con la persona que quiere mi obra, y en su momento eso fue como, bueno, el objetivo. A mí me hace feliz que la gente tenga mis cuadros o mis murales en su casa. Y al sentirme llamada por ese deseo, ¿no? Que la gente me dijera, che, quiero tu obra, ¿querés venir a pintar a mi casa? Sí. En ese caso el objetivo fue cumplido muchos años, ¿no? Ahora estoy en otro lugar, ahora ya quiero exponer mis obras, mis cuadros, posicionarme en otro lado, pero en su momento fui directo a lo que quería con las herramientas que tenía, que lo que tenía a mano eran las redes. Instintivamente fui como subiendo a la red del momento lo que estaba haciendo, y pensando para hoy contar un poco los aciertos y los errores de todo mi camino, pensaba mucho en que al principio yo compartía todo lo que hacía, ¿no? Bueno, ilustro recetas, ilustro notas de moda, hago de todo, y entonces no se entendía bien qué hacía yo. O sea, yo era como, bueno, vos brindás este servicio, pero ¿cuál es tu obra? Y eso me llevó años entenderlo, y mucho más tarde me di cuenta que eso se llamaba como nicho, ¿no? Como entender dónde encaja lo que vos hacés, dónde encaja tu mensaje, dónde encaja tu estilo, tu obra, lo que vos estás comunicando. Pero fue muy intuitivo, como al principio el objetivo era, bueno, ¿cómo vivo de esto? ¿Cómo lo comercializo? Y después entender que, ok, tengo un mensaje para dar, y Flora fue un gran ejemplo de eso, como yo de repente dije, bueno, ¿qué están haciendo mis colegas en este momento? Hay gente que está haciendo lo mismo que yo, de repente las plantas aparecían muy fuerte, en ese año era 2013, y todavía no era la tendencia loca que es ahora lo botánico. En ese momento era como que se sentía en el aire una vuelta a lo natural en relación a las plantas aparecían, no sé, en la calle, en la arquitectura, en la gastronomía, una manera de volver a comer más natural, como todo lo saludable en relación a las plantas estaba muy fuerte, y dije, claro, por eso estamos todos tan con este tema. Y lo que hice fue eso, convocar a artistas mujeres que trabajaran con la misma temática que yo, y ese fue el proyecto más desafiante de mi vida, ponerme a gestionar una muestra colectiva sin tener nada de idea de cómo hacerlo, ¿viste? Como usar las redes para contactar con todas las artistas que yo admiraba, invitarlas, escribir una gacetilla en base a cero experiencia. Buscaba en otras, por ejemplo, buscaba en otras galerías o en portfolios de otros artistas a ver cómo se escribía, estudié un montón buscando cómo se escribe una gacetilla, y en ese sentido digo, otro de los errores fue no aliarme con tanta gente. Yo sentía que lo mío era tan chiquitito que lo tenía que resolver yo con las herramientas que yo tuviera. Entonces, nerd, en la computadora me puse a buscar cómo se hacía y a golpear puertas, a ver quién quería exponer conmigo. Todas me dijeron que sí.
buscar un espacio. Al principio lo hice en un local que yo tenía en el patio del liceo, entonces aproveché que el patio tenía mucho movimiento y que había otros artistas ahí, eso convocaba mucho. Al año siguiente se lo propuse a una galería de Palermo que se llama Modos, y llevamos más de 100 obras, éramos 20 artistas mujeres con 100 obras colgadas, bajo el lema de las plantas y el arte emergente y el arte accesible, y se llenó de gente. De golpe yo estaba ahí y no entendía nada, cómo sucedió todo esto. Pero bueno, fue mucho tesón, mucho trabajo, mucho tratar de entender cómo era la cosa y trabajar. Como, Sí, me parece interesante lo que estabas contando al principio, ¿no? De esto de como las herramientas que te facilitó o que te habilitó la academia. Y creo que es algo muy común esto, ¿no? Que las instituciones educativas en general tienen una debilidad muy grande, que es no enseñarle al artista herramientas de finanzas, comercialización, estrategia comercial, digo, tienen un abordaje de, bueno, la historia del arte, técnica, producción, y hay una pata ahí débil que a vos te la facilitó el propio hacer en este trabajo que tuviste de cine. Entonces te encontraste ahí con una oportunidad y naturalmente te fuiste llevándolo por ahí. Esto me hace pensar en el rol, ¿no?, de las instituciones educativas y cuál puede ser el aporte para poder justamente facilitar herramientas y aportar como al territorio artístico. Ahí, Joana, tenés mucho para contar, ¿no? ¿Cómo ves vos la autogestión y desde qué lugar trabajás los programas educativos? Bueno, primero gracias por la invitación, y en realidad recién la escuchaba a Lucila y recojo un poco de lo que traía, que me parece súper interesante, principalmente, o por lo menos como yo entiendo a la autogestión, y quedarme con lo último, que no paro de nombrar al trabajo, ¿no? Me parece que hay algo muy valioso en autopercibirse trabajadores del arte, de la cultura, ¿no? Y en ese sentido, como para mí la autogestión la entiendo como una definición política de proyecto, de espacio, de grupo, de artista. Es una decisión, por definición, de tener un rol activo en la toma de decisiones, ¿no? Como un activismo, si se quiere, bueno, esto, ¿no? Justamente la autopercepción de ser trabajador y no exclusivamente el ser artista, como esa lista. Hoy desde la Dirección Nacional de Formación Cultural, que es desde donde me toca gestionar, junto con Juan Aranovich, estamos a cargo en esa dirección, que es una dirección de la Secretaría de Gestión Cultural, que lleva Maxi Uceda adelante, del Ministerio de Cultura de la Nación. Justamente algo de la reflexión o la discusión que pretendemos instalar en todos los espacios de formación en los cuales trabajamos con gestores, hacedores, trabajadores del arte en un sentido amplio, artistas, autogestivos. Justamente tiene que ver, lo pienso desde la gestión cultural, que por ahí es hoy mi campo y no la autogestión, si bien después puedo contar como mi paso por la autogestión. Justamente algo de lo que intentamos como poner en el centro es volver a poner en el centro a la política, ¿no? Entendernos como sujetos políticos al interior de una comunidad o de un proyecto, y no como meros administradores. No por desmerecer el carácter administrativo de nuestra labor en la autogestión, y que bueno, que ahora cuento un poco también de algunos de los programas que estamos llevando adelante y que pueden traer algunas de estas no soluciones, pero sí aportes para la construcción del camino del ser un artista autogestivo. Pero bueno, escuchaba algo de eso ahí en el relato de Lucila, y me parecía que estaba bueno como recuperarlo. Mi recorrido personal en ese sentido, y también me resonaba cuando hablaba de la academia, mi formación de base es como diseñadora de imagen y sonido por la UBA. A la carrera, la verdad es que en ese sentido le debo muchísimo, porque configuró una manera de pensar y de hacer, ¿no? Como una disciplina proyectual
que me marcó como en algún sentido, sí, me configuró una forma de concebir los proyectos, y en ese sentido, también, ¿no? Como algo de ese recorrido aleatorio. Bueno, no importa, pero como que siempre vuelvo a ese lugar de la primera formación. Y pensaba también, tratando de recuperar un poco lo que vos traías, vi recién en relación a los objetivos, y algo de lo que decía Lucila también en ese sentido. Me parece que hay como una clave para pensarse desde la autogestión, con mejores resultados, que justamente es entender a esos objetivos, por supuesto en el largo plazo, pero también en lo inmediato, ¿no? Como ir pudiendo construir pasos sólidos, como lo pienso en lógica de tratar de romper con la lógica consagratoria, ¿no? Con la idea de éxito o fracaso, que me parece que a veces es muy dañina en nuestros ámbitos, que justamente no hay un lugar de llegada al que dirigirse, sino que justamente hay un recorrido y hay un camino, como en cualquier trabajo. Naturalmente, o bueno, justamente no naturalmente, los puntos de partida no son siempre los mismos, y ahí es donde también desde el rol de lo público y del Estado tenemos que poder acercar estas herramientas o instancias de formación, de acceso y demás, para garantizar que, por supuesto, hablábamos en la previa un poquito en relación a lo difícil a veces de contar los casos de éxito, ¿no? Porque obviamente los puntos de partida no son siempre los mismos, y demás, pero bueno, después supongo que ahora le paso la palabra a Elian y que cuente también un poco de su recorrido. Pero bueno, para no olvidarme de lo importante, que en algún sentido creo que Vicky también la invitación tenía que ver con eso, ofrecerles y contarles que desde la Dirección de Formación Cultural hoy justamente estamos llevando adelante varios programas que acercan y proponen instancias de formación, que lo entiendo como un pilar fundamental a la hora de pensarse en la autogestión, con lo cual paso después, para que puedan mirar en Formar Cultura, se van a encontrar con un montón de recursos y contenidos de formación, y con muchas convocatorias en diplomaturas, o en situaciones, o en propuestas de formación por ahí no académicas. Entendemos a la formación en un sentido amplio, ¿verdad? Así que bueno, después, no sé si, acá no tenemos chat, pero después puedo pasar en el chat de YouTube como la información para acercarse. Festejo en ese sentido algo del espíritu de este ciclo que entiendo, Vicky, que armaste, justamente muy en la misma lógica en la que entendemos estos procesos formativos, ¿no? Como, bueno, pensar las herramientas, acercar como cuestiones muy concretas que necesariamente tenemos que incorporar para poder tener un buen desarrollo de los proyectos y demás, y a su vez esto, ¿no? Como encontrarnos a reflexionar, a debatir, a pensar la práctica, a pensar el rol, que me parece que, bueno, volviendo al rol político, también es como nuestra responsabilidad, ¿no? Entendernos en nuestro contexto, en nuestra comunidad inmediata, en nuestras trayectorias, en los debates actuales, más allá de las especificidades técnicas o necesarias para desarrollar la tarea. Pero bueno, no quiero ahí acaparar la palabra, así que... Gracias. Chicas, muchas gracias por la invitación, Vic, Aus, y bueno, yo y Lu por compartir este conversatorio. Siento que no tengo mucho para decir, ¿no? Como las tres hicieron un panorama general de mi forma de ver las cosas, de pensar, así que un poco me voy a basar en lo que ya han dicho, ¿no? Como para tratar de ir complementando. Bueno, primero me presento, mi nombre es Elian Chali, tengo 32 años, soy artista,
y trabajo, o me considero trabajador, hace unos 12, 14 años, más o menos. Bueno, primero me parece que está bueno hacer como una pequeña genealogía de lo que es la autogestión, es decir, mirarlo con cierta perspectiva, ¿no? La autogestión es un término acuñado desde el anarquismo, ¿no? Para señalar cómo opera la autonomía en función del paraguas con el que trabajamos, ¿no? Es como el anarquismo lo plantea desde la relación con el Estado, ¿no? Esa cosa de la autonomía me parece muy interesante porque traído al presente se confunde con el egoísmo, con el individualismo, ¿no? Como que de algún modo el neoliberalismo nos ha insertado la idea de que lo auto es estar solo en el mundo, ¿no? Es hacer las cosas solo. Eso me lleva obviamente a señalar las formaciones autodidactas, ¿no? Que Vic un poco señaló eso. ¿Qué significa ser autodidacta? Formarse autodidactamente, ¿no? Yo no estudié, no tengo carrera académica, y cuando me defino como un artista que se formó de manera autodidacta, no me interesa como señalar de que yo lo hice solo, como si fuera un asunto de una capacidad mía, ¿no? Es decir, yo tengo la voluntad para leer, para formarme, y además que además puede que lo tenga o no, sino busco como señalar que he sabido estar cerca de las personas que no me esquinan a la hora de transferir conocimientos, ¿no? Eso que me parece dentro de la lógica de la autogestión es clave. Entender que la autogestión no es salvarse solo, sino es una forma de construcción en red, ¿no? Me parece que eso es una cosa que es fundamental. La autogestión no es posible si se entiende desde un lugar vertical, ¿no? La autogestión viene a cuestionar el verticalismo. La autogestión busca que un beneficio propio sea para otros, ¿no? Es una cosa esencial que para mí no hay que perderlo de vista. Joana un poco señalaba el asunto político, porque yo creo que, antes que nada, la autogestión es una perspectiva ética, ¿no? Es un modo de construir un camino de manera ética, ¿no? Es decir, voy a transitar estas formas, estas operaciones, estos métodos a través de una reverberancia ética. Eso creo que también como que no se puede como obviar, porque si no nos vamos de la autogestión al emprendedurismo, la autogestión a pisar cabezas, ¿no? Como que también hay otros términos para definir formas de trabajo, ¿no? Que está perfecto, digo, el emprendedurismo es un boom hoy. De hecho, hay miles de cursos de emprendedurismo y solamente hay 4 conversatorios de autogestión. Claramente hay una cosa desbalanceada ahí, ¿no? Ahora, hay algunas cositas en las que no estoy de acuerdo con que planteó Vic, sobre, por ejemplo, lo de tener claros los objetivos. Para mí, la autogestión es 100% camino, nunca es un objetivo, ¿no? Porque el objetivo se va construyendo al andar. Yo como artista no sé qué objetivo tengo. Si vos me preguntás cuál es tu sueño, y yo digo, el único sueño que tengo es poder seguir construyendo esta forma de hacer, ¿no? De transferir conocimiento, recibir, hacer con mis amigos, con gente conocida nueva, gente que ya conozco de antes. Eso me señala como esta idea de la germinación cruzada, ¿no? La nutrición cruzada, decir, de qué otros campos puedo aprender. Por ahí la academia un poco tiende como a negar o a esconder o a solapar esa posibilidad de nutrirse de otros campos, ¿no? Como puede ser el caso del campo de la economía, ¿no? Eso me lleva como un ejemplo sonso, ¿no? Porque, bueno, hay el gran paradigma de las carreras de arte es que no te enseñan cómo sobrevivir en el capitalismo, ¿no? Es como un gran problema. Anda a lo único que tenés como posibilidad es disputar un lugar en un mercado chiquito así, o ser docente, que es súper digno, pero bueno. Entonces, frente a esa opción binaria, queda como descartadas una cantidad de cosas que son fundamentales, y eso como que me lleva a una cosa que dijo Lucila, que creo que es repower, el tema de cuál es ese mercado en el cual me tengo que insertar,
¿Y cuál es el valor de mi obra? Cuando uno piensa cuál es el valor de su obra, sí o sí lo piensa en un contexto. Entonces, para mí no se puede obviar el mercado, porque cuando obviamos el mercado, también desconocemos el trabajo de otras personas, ¿no? Entonces, más que nunca, siendo autogestivo, hay que ser consciente del valor de las obras. Digo, sí o sí, es como, mientras más te interese la autogestión, más tenés que saber cómo opera Arte Va, por ejemplo. Sí o sí, es una regla de economía simple también, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con esa lógica de relación contextual, ¿no? Cómo yo interpreto el mundo en el que opero, ¿no? Es decir, hago un reconocimiento. Porque la autogestión como una cosa aislada termina reproduciendo las lógicas de la academia o las lógicas canónicas, ¿no? De decir, bueno, esto se apelmaza solo y son un grupo de artistas que se salvan solos, ¿viste? Entonces yo creo que también ahí hay un problema, porque hay muchos artistas que no solamente que no les interesa, sino que no pueden, porque no tienen la disciplina, no tienen la determinación, no tienen los intereses para hacerlo. Entonces, el que no se puede salvar solo porque no puede ser autogestivo, que se mueva en el mercado del arte oficial, es como muy complejo. Entonces, me lleva de vuelta a pensar en lo de Joana, la responsabilidad política, ¿no? El asunto ético, la reverberancia ética del hacer autogestivo, de que te importe también el otro, ¿no? En pensar de vuelta en esta red que transfiere, acepta, pasa, lleva, trae, ¿no? Me parece como lindo pensar en esta idea del rizoma que plantea Deleuze, de cómo se conectan las cosas, que se pueden conectar en cualquier lado, se pueden brotar, se pueden morir, ¿no? Esa cosa de transferencia no lineal o vertical me parece que es fundamental dentro de la autogestión. Y por otro lado, si tuviera que pensar un poco en la parte, en la semilla, o en el comienzo, o en el arranque, me gustaría como señalar la importancia de identificar cuáles son tus debilidades y cuáles son tus potencias. Che, yo soy un desastre con los números, por ejemplo. Bueno, saber que tenés que contar con alguien que sepa de números. Y ese alguien puede no ser alguien contratado. A ver, siempre por un trabajo tiene que haber una remuneración, con eso no negocio, pero de repente vos tenés un amigo que es contador, ¿no? Y podés generar algún tipo de vínculo que vaya más allá del laboral evidente, para poder nutrirte de él y para que él se nutra de vos, ¿no? Digo, de vuelta empezamos con esta cosa del intercambio, ¿no? La autogestión y lo autodidacta y lo autónomo nunca puede ser como una cosa disociada de la comunidad, ¿no? La autogestión y solidaridad deberían ser como valores que se construyen en conjunto, ¿viste? Como pensar la autogestión desde un lugar como aislado, es neoliberalismo, ¿no? Es dejar al abandono al otro. Entonces, pienso de vuelta, decir, ¿cuáles son mis fortalezas, mis potencias y cuáles son mis debilidades? Por ejemplo, a nivel personal, yo desarrollo obra a gran escala. Y yo hace rato que hago un trabajo que una sola persona no lo puede hacer. Necesito de la colaboración porque es un trabajo físico y es una demanda de logística y operativa que sí o sí necesito a otros para poder construirlo. Pero no solamente en ese punto, sino en asuntos administrativos, asuntos de pensamiento. Che, hay veces que las ideas rumiantes que me dan vuelta por la cabeza no logran definirse y por ahí necesito a un otro que baje, ¿no? Entonces me gusta esta idea de pensar la autogestión más allá de un asunto administrativo o una estrategia para poder sobrevivir o para poder llenar mi plato, ¿no? La autogestión es una forma de pensar, ¿no? De vuelta a una reverberancia ética que tiene que ver de vuelta con esa transferencia en una comunidad. Y yo no sé si se puede, le puedo preguntar algo a Aus, me pareció interesante tirarte la pelota a vos, porque Dale. digo, una fundación de un banco, ¿no? Que busque problematizar alrededor de la autogestión, me parece como, no sé, es alucinante, porque esto mismo podría ser emprendedurismo en el arte. ¿Se entiende? Como que hay algo que en un criterio tuyo, me parece, que de algún modo se transfiere a la fundación como estrategia,
que entiende el valor de esa autogestión. Por ahí si querés contar un poquito de eso, o si es un lugar incómodo o no, pero bueno. No, cero. La verdad que creo que yo estoy dentro de la fundación, que bueno, es una fundación de un banco y tiene una ala económica muy importante, pero trabajamos siempre con emergentes de distintos aspectos, ¿no? La Fundación se dedica al comercio internacional, específicamente, es su matiz, tiene más de 40 y pico de años, pero hay un espíritu muy de apoyar a emergentes para darle lugar, porque creemos que, nada, que es así como tiene que funcionar, digamos. Lo hacemos de distintos programas, a mí me toca el área de cultura, y nada, no sé, por ahí son cosas como también intuitivas, ¿no? Las vamos haciendo, así trabajamos, como vos decís, trabajamos dentro de fundación. Esto de muy en red, colectivo, donde las distintas áreas se complementan, entonces creo que es algo espontáneo para nosotros pensarlo así. Y a mí lo que sí me pasó, yo como por ahí estar desde el establishment, ¿no? De tener el backup, de tener un banco atrás, pero estar en contacto constante con artistas emergentes, donde ves sus problemáticas, sus dificultades, sus preguntas. De verdad me urge a ver qué herramientas podíamos brindarles. No ahora, sino también en otro momento. O sea, hace muchos años yo empecé a investigar el tema del comercio de arte al exterior, porque era lo que hacía la fundación. Entonces empezamos a plantear el tema de exportación de obras de arte. Y ahí fue como, bueno, es muy difícil hacerlo, como terminar de comprenderlo, que es parte también del ejercicio. Creo que nunca se termina de cerrar, nunca tenés una idea clarísima de cómo hay que hacer las cosas, cuáles son las herramientas, todo. Preguntarte los objetivos me parece que está bueno también para poder interpretar o saber lo que me gustó, que creo que lo dijo Joana, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Eso es súper relativo, digamos, depende de qué te planteaste vos que querías hacer, ¿no? Y el IAM me parece que una clave de éxito puede ser haber logrado trabajar en comunidad, en grupo, es decir, lograr esas ida y vuelta de conocimiento, ese trabajo en equipo, ese momento donde lo lograste, para mí ese es un éxito, y realmente uno lo siente así. Pero bueno, no sé si terminé de responder tu pregunta, porque era medio difícil como insisto, que fue algo medio intuitivo, que se planteó, y que sí, así funciona comunitariamente adentro de Fundación. El equipo de Fundación tiene esta lógica que vos planteás. Por eso me parece que se dio. Pero bueno, no sé si alguien más le quedó alguna pelota picando, que quiera levantar la mano. Si Elian, ¿querés decir algo más? Yo te quería preguntar un poco, porque yo soy muy concreta. Si tenés algún ejemplo en tu experiencia personal que vos puedas decir, che, esto retrata esto que yo quiero contar de lo colectivo, por ejemplo. O les decía a todos antes, ¿cuáles son las preguntas que te hiciste cuando empezaste a recorrer este camino hace 12 años que te llevaron a encontrar respuestas de alguna manera, ¿no? Para poder hacer lo que vos hacés. Creo que el objetivo de fondo es que el artista pueda vivir, me gustó lo que dijiste del capitalismo, como que pueda vivir de lo que hace en el contexto en el que está, estamos en el siglo XXI. Nada, si podés contarnos algunas. Sí, para mí pienso que siempre tiene que haber una formación ética de base, ¿no? Y no hablo de la materia del cole, no hablo de una cuestión curricular, hablo de realmente hacer una lectura del contexto, dónde vivo, tener un pensamiento situado, ¿no? Es decir, hablemos de autogestión y estudiar un caso de Inglaterra, de Australia o de Japón, es como hay que situarse en el contexto, en el presente, en la época que te convoca, ¿no? Eso para mí es muy importante. Esa base ética es lo que después va a hacer que aparezcan muchas otras cosas, ¿no? Como me parece que está bueno. Otra cosa que me parece que existe un éxito normado, ¿no? La sociedad plantea un éxito, que es el éxito del poder, ¿no? El éxito del capital, el éxito de la fama, el éxito de la visibilidad. Pero yo pienso que la autogestión puede ser un camino para
que puede ser más allá del arte. Digo, siendo verdulero, podés ser parte de una comunidad, siendo, no sé, arquitecto, podés plantear otras formas, otras estrategias, desde la gestión podés hacer un montón de cosas. Digo, me parece que la autogestión es una herramienta que tiene que ver más con cuál es la caja de herramientas que elegís para sortear tu aventura de vida. Una cosita así sería, ¿no? Y un ejemplo claro, un caso específico es, a medida que voy avanzando en mi vida, voy como abordando diferentes tipos de proyectos. Una organización social, una galería de arte, una feria de arte contemporáneo, ¿no? Que de ninguna hay una formación específica, no es que hay una carrera de cómo llevar adelante tu primera galería de arte, ¿no? Sí, puede haber algunos trucos y demás, pero yo tengo como si fuera una suerte de tranquilidad o seguridad de que la forma autogestiva me genera un colchón de respaldo, de saber que cuando yo no sé, voy a llamar a una persona que va a saber, ¿no? Entonces, las herramientas son humanas. ¿Se entiende? Siempre termina como cayendo a un asunto de recursos humanos, un término horrible, ¿no? Pero te das cuenta que es la solidaridad, es una cuestión de comunidad. Entonces, yo hoy, mañana y siempre me animo a abordar cualquier proyecto, como ya me ha pasado en la vida, sin saber, ¿no? Porque tengo la certeza de que cuando tengo una duda, voy a acudir a una persona especializada para el tema. ¿Cómo? Eso se transforma en una responsabilidad y cada vez que alguien acuda a mí, tengo que tener la fortaleza y la seriedad para responder también, ¿no? Porque no es un favor por otro favor. Tiene que ver como cómo consideramos que tienen que circular el conocimiento, ¿no? Una cosa así. Sí, para mí en estos días me preguntó una amiga artista, bueno, pero al final, ¿cómo me autogestiono? Y yo ahí me quedé rebotando y lo que me quedó más es la comunidad, digamos, buscate tu comunidad, ingresá en un círculo de gente donde, nada, puedas sentir esto, lo que vos contaste, Lucila, de Flora, o sea, y se van a ir dando cosas que te van a romper la cabeza, digamos, pero por la conexión que vas logrando entre personas y nada, y que las cosas, yo me acuerdo también cuando una de las primeras muestras que traje con Vicky, tenía que hacer una muestra con algún artista local chino. Era un desafío imposible, empezamos a investigar y todavía no había una generación nacida, porque era cuando el banco pasaba a ser chino, una generación de chinos suficientemente grandes, nacidos acá, digamos, de padres. Entonces fue todo un desafío, pero conectarme con Vicky, que Vicky se conectó con otra persona, que no sé qué, surgió algo espectacular, digamos, que respondía perfecto a lo que estábamos buscando, pero fue, la pregunta, ir pasándola y pensar en conjunto, y se dio, y quedó buenísima la muestra, ¿no? Sí. Sí, a mí, bueno, hay como mucha data y mucha reflexión interesante. A mí me pasó que, bueno, yo como curadora pasé por distintos territorios, ¿no? Desde lo más institucional, como museo de arte moderno, galería de arte, fundación, después en paralelo autogestionar y llevar adelante proyectos propios. Y me pasó que me encontré con algunos prejuicios en relación a algunos términos, como por ejemplo lo autodidacta, lo autogestivo y demás, ¿no? Y siempre me hice la pregunta y un poco fue lo que a mí me expulsó de ese circuito tradicional, ¿no? Yo me di cuenta que me interesaba más lo que pasaba por fuera del museo que lo que pasaba dentro del museo por estas barreras que había que derribar. Y creo que tiene que ver con todo lo que estamos planteando hoy, un poco lo que estabas diciendo vos, Elian, ¿no? Que la autogestión o el ser autodidacta implica una fuerza colectiva tan grande que muchas veces no es funcional a ese sistema, ¿no? Tradicional o oficial. Digo, y en términos de circuito artístico o sistema artístico, definitivamente no lo es. Entonces, me parece que es muy interesante y un poco creo que representa como un cierto valor de época que probablemente tenga que ver con una contrarrespuesta a un sistema que para muchos no nos representa,
Y me parece que es representativo que hoy se esté hablando tanto y que haga tanto eco la palabra autogestión y la palabra autodidacta, porque en definitiva tiene que ver con reconocer que la herramienta está en uno, y que no hay un manual y que no hay una bajada, ¿no? Clara y concreta y cerrada de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, me gusta mucho que esté pasando, y también en relación a la pregunta que te hacía Eliana vos, Agus, de wow, ¿no? Una fundación de un banco que esté dando lugar a este debate, a esta reflexión, me parece súper necesario, ¿no? Que se empiece a habilitar este espacio y esta reflexión, y que se empiece a entender un poco más lo que significa autogestionar. Así que, nada, contenta con eso y contenta de escucharlos a todos hoy. No sé cómo estamos de tiempo. A ver, mira, acá me vinculan una pregunta si puede algo que ver con lo colectivo y China. Si se dio espontáneamente, no lo pensamos. Pero bueno, puede haber algo que esté funcionando así. Me voy a fijar a ver si tengo preguntas por el chat. Dale. Y no, después la verdad que también quería ver si alguno quiere contar alguna. Habíamos hablado de los errores también, ¿no? Porque creo que también es interesante que la gente pueda identificarse con algún camino o alguna que emprendimos y nos dimos cuenta que falló, que también creo que puede ser un aporte. ¿Alguno quiere levantar las manos y contar algo que se les ocurra en ese camino de un lugar donde pusiste energías, sabes que no te ayudó? Si se les ocurre. Dale, Elian. Bueno, empezamos por Joana, así le damos un rato al micrófono. Vamos turnando. Igual no era más o sea, en realidad me quedé pensando en que cuando traje el tema del éxito y el fracaso y los objetivos a largo plazo y demás, lo pensaba un poco en ese sentido, ¿no? Como en cómo pisar el palito, ¿no? Como ponernos objetivos que efectivamente tal vez no responden a nuestras intenciones, sino a una lógica consagratoria de mercado, de éxito, de acumulación de poder y demás cuestiones que también traía Elian, y que también, y recién cuando él hablaba del error de ponerse objetivos, ¿no? Como, y que me parece que en realidad, bueno, son como dos posiciones que pueden dialogar, en el sentido de que si bien entendemos y creo que hay un punto de acuerdo en plantearnos como una base de una responsabilidad ética, política con nuestra comunidad, nuestras trayectorias, el diálogo con nuestra época y demás. También toda la otra parte, o cuando hablamos de este rol más vinculado a las herramientas o a la administración de los propios proyectos y demás cuestiones, creo que a eso tal vez Vic se refería cuando hablaba de plantear objetivos, ¿no? Como, bueno, de poder pensar una planificación y algunas cuestiones más técnicas alrededor de ordenar el trabajo. Entonces, nada, quería como ahí traer un poco de consenso y acercar las posiciones, pensando un poco en eso, en que tal vez sí pienso, o sea, que creo que un error o un desacierto puede ser plantear grandes objetivos de éxito, y que también un error puede ser no encontrar objetivos para poder hacer una planificación y un desarrollo armónico del trabajo, ¿no? Eso era. Sí, porque también, digo, volviendo a lo que mencionábamos en algún momento de la charla, arte es trabajo, es un trabajo más, y todos los que estamos acá creo que nos consideramos trabajadores del arte. Entonces, también me encontré que, así como me encontré algunos prejuicios y algunas ideas muy instaladas en instituciones artísticas culturales, también me encontré con prejuicios en la comunidad de artistas, ¿no? Y muchas veces me encuentro con que, bueno, la idea de que lo comercial es venderse, la idea de que tener un plan y tener objetivos y planificar justamente y pensar de manera estratégica está contrapuesto como a mi ideal, ¿no? De artista y a mi ética, y ahí hay como temas que me parece que hay que derribar. Cuando yo
digo que hay que tener objetivos, no estoy diciendo que yo los tuve en mi primera etapa de carrera, como decía, fue intuitivo. A mí lo que me impulsó fue el deseo, se me dio naturalmente la metodología colaborativa y autogestiva, probablemente por cuestiones ideológicas y de afinidad con determinados ámbitos culturales, y porque así se me dio y así es donde yo me sentí cómoda. Pero me di cuenta que si no pienso en mi carrera o en mi abordaje curatorial como un trabajo, muchas veces me pierdo en el camino y pierdo oportunidades. Y eso no significa ser corporativa. Significa que quiero que lo que yo hago tenga resultados y que esa red tan importante cada vez crezca más y que mi aporte pueda crecer y servir más a mi comunidad. Entonces, a eso me refiero. Y este programa un poco vino a hablar de eso, ¿no? Y hablábamos cuando Elian decías, ¿no? De esto del mapeo personal, de lo primero que por ahí uno hace es, ¿no? El autoconocimiento, mirar para adentro y decir, ¿en dónde estoy fuerte y en dónde estoy débil? En donde estoy fuerte, meto. En donde estoy débil, me apoyo y colaboro y genero, ¿no? Esa comunidad y esa red. Eso es lo primero. Para mí el autoconocimiento es lo primero y desde ahí es el lugar desde donde construyo. Pero sí me sirvió mucho pensar de manera estratégica, que pensar de manera estratégica no significa estar vendiendo humo. Significa tener un plan de trabajo y entender que lo que yo estoy haciendo es un trabajo. Y entendiendo, y coincido 100% en lo que decía Elian, entendiendo la época que me convoca, el contexto en el cual estoy y el hábitat en el cual me estoy desenvolviendo. Y a partir de eso yo construyo. De hecho, Elian, creo que probablemente nos ha pasado de manera intuitiva. Yo creo mucho en lo energético, ¿no? En cómo se van apareciendo en el camino personas y conocimientos y información, porque uno también es lo que está, ¿no? Invocando. Vos y yo nos hemos encontrado en momentos de nuestra carrera en donde hicimos un match y pudimos caminar juntos un tramo y lo fui comprobando en el camino. Así me fue pasando con distintas personas. Cuando podés mirarlo de afuera y entender que si encima a eso le aplicás un plan y le das un trabajo y una mirada estratégica, funciona mucho mejor. Tiro yo. Elian, vos, porque además de paso, ya lo tiro, vos contá lo que ibas a decir, y te tiro una pregunta que mandaron para los dos artistas, para Elian y Lucila, sobre cómo preguntan cómo se organizan en el mes, conectando lo que decía Vicky, cómo proyectan el próximo mes de trabajo, ponele más o menos, o de acá a fin de año, qué sé yo, para pensar en algo concreto, y si tienen distintas maneras de cotizar su obra. Así que esa la dejaron ahí en el chat. Vos, Elian, contestá mi pregunta si querés de los errores y después puedes conectarlo con eso. Yo pienso que un gran error que a mí me pasa actualmente, ¿no? Es algo que me cuesta mucho como curar, es no saber establecer límites, ¿no? Y eso es saber estructurar y saber cuándo parar, cuándo frenar. La autogestión tiene esa cosa de la disciplina, que hay que ser muy disciplinado, porque si no, no tenés un jefe que te está diciendo que haga las cosas, entonces no cortas nunca, ¿no? Y como artistas no, como personas, tenemos la necesidad de cuidar lo sensible también, ¿no? Y lo sensible opera también en los momentos de ocio, en los momentos que no son productivos, ¿no? Entonces, me parece que una gran cosa que es importante, una gran amenaza, puede ser no saber estructurar, no saber parar, no saber identificar diferentes momentos, pensar que todo es trabajo, ¿no? Eso pienso que es como importante para tenerlo, para estar encima de eso, ¿no? Porque también tenemos un cuerpo que habla, que se expresa, que necesita descansar, que necesita tener como momentos tristes tal vez, ¿no? Que no solamente todo es productivo, ¿no? Porque, vamos, que para ser autogestivo en el hoy hay que laburar un montón, ¿no? Entonces pensamos que nunca hay que parar, ¿viste? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me repasa. Y bueno, un día el cuerpo me dice, basta, te frená al golpe, ¿viste? Como me salta el interruptor de golpe y puede ser un poco agresivo.
Entonces, como hay que estar alerta, ¿no? A escuchar cómo el cuerpo se expresa, cuando necesitamos como frenar para cuidar esa cosa sensible, ¿no? Que es lo que de algún modo nos convoca a querer ser creativos, ¿no? Eso. Yo, asociado a eso, estaba pensando como en el exceso que uno puede tener trabajando mucho también. Vengo percibiendo que hay un exceso de comunicación, ¿no? Como tenemos las redes tan a mano y todo es compartir, compartir, compartir. Me parece que una buena idea para el que está arrancando es que sea coherente en eso que comparte. Como que ahora hay una tendencia gigante a exponerse y mostrar todo y cualquier cosa, y en ese sentido a mí la herramienta de la red social y de mostrar lo que estaba haciendo me sirvió un montón para darme a conocer, pero también veo que hay un montón de material compartido que es sin filtro, digamos, como que está bueno hacer una curaduría de uno mismo y decir, bueno, ¿qué le voy a mostrar al mundo? ¿Cómo salgo a contar mi historia? ¿Cuál es mi relato? ¿Qué es lo que tengo para decir? Eso es re importante. Porque hay como muchísima información. Entonces yo siento que cuanto uno más achica y más contundente es en lo que comparte, en lo que muestra, en lo que comunica, es más claro para el otro, en el medio de todo lo que está mirando por día, entender qué es lo que vos haces. Y lo digo a todo nivel, desde el que te está mirando en Instagram hasta la institución a donde querés llegar o la propuesta que querés presentar, ¿no? Como tener mucho cuidado en filtrar y en cómo contás lo que tenés para decir. Me parece que eso es re importante. Lucila, conecto esto con la pregunta que te había hecho, esto de cómo planificás para adelante, ¿no? Tu mes de trabajo. Lo pienso porque es algo que dijo Mariel y a mí me quedó rebotando esto de, bueno, por ejemplo, ponerle un momento para hacer el posteo, que ayuda a tener un criterio a la hora de decir, es algo re concreto, decir, bueno, ¿sabes qué? Si te vas a dedicarle de 10 a 11, pero después olvídate del posteo, ¿no? Parece como muy tiki-tiki, pero tiene que ver con esta idea de poder canalizar la energía en el lugar correcto y que no sea la red, sino que la red sea solo el momento de comunicarte puntual. Entonces vos en relación a esto, más o menos, eso, cómo te organizás con tu agenda de trabajo, si podés contarlo, si te parece que puede sumar. Y lo de la obra, el valor de la obra, creo que es un tema, lo de ponerle precio. ¿Qué criterios tenés? Creo que es un tema que siempre es una pregunta que está dando vuelta y es muy difícil, ¿no? Sí. Yo no tengo tanta agenda ahora, a la hora en la que comunico, como que no lo tengo tan pautado, eso es bastante intuitivo, pero entiendo que cuando hay algo concreto que comunicar, como por ejemplo, bueno, no sé, ahora no podemos, pero si tuviera que comunicar una muestra o una acción en particular que voy a hacer, no sé, una clase en vivo o comunicar que voy a dar un taller, como con las cosas concretas sí me organizo más y pienso, bueno, en qué momento lo voy a decir y cómo lo voy a decir. Y quizás sí planteo, bueno, no saturar todos los días, no decir lo mismo y lo voy como regulando. Cuando hacía Flora, en ese momento estaba arrancando Instagram, entonces tenía mucho Facebook, como mucha presencia ahí, y sí tenía pautado y me fijaba en qué horario el público de Flora lo estaba recibiendo para que le llegue, porque es lo mismo, entre esta cantidad infinita de información uno tiene que tratar de llegar. Después, a nivel agenda, sí me organizo como por proyectos. Esto que decía Lian, de que uno no puede parar de trabajar, entra en su nube mágica de creación, si tiene el tiempo y la disponibilidad de hacerlo, y se olvida del mundo. Bueno, es importante como pautar no solo la entrega final de una obra, por ejemplo, o terminar una serie de obras para una muestra, sino como ir pautando intervalos y como instancias en el medio para no enloquecer, porque es verdad que podemos quizás tener mucho tiempo de ocio los artistas y luego estar enloquecidos hacia el final de la entrega, ¿no? Eso me pasa mucho a mí también y sé de mucha gente que le pasa. Es muy difícil ser perseverante y sostener una rutina, pero es verdad que te ordena, a la larga es mucho más sano para uno mismo. Y está bueno, yo lo veía en la charla que dio Melissa,
explicaba esto del calendario, ¿no? De las convocatorias, de las becas, de los premios, de todo lo que uno como artista quiere presentarse y aspira, tenerlo organizado, tener el portfolio organizado, no esperar a que salga la oportunidad para tener las cosas listas, como que es muy importante no solo crear la obra, sino trabajar en cómo comunicás lo que haces, lo mismo que dije antes, ¿no? Tener tu material de difusión, escrita tu biografía, todo eso que a veces hasta que no te lo piden ni lo hiciste, como está buenísimo trabajar en eso para uno mismo. Y después en relación a la cotización es un temón, me parece vital esto que decía Liane, entender qué cobran tus pares, dónde están los canales de venta y cómo se vende, también entender que siempre que haya alguien que te represente se va a llevar una comisión, entender eso, no bajar de precio, porque pasa mucho eso con algunas galerías que quizás la comisión por el trabajo de la galería se lleva a un porcentaje quizás que es igual al tuyo, y entonces entender que vos no tenés que bajar tu precio para que esa obra se venda, porque esa parte se la lleva la galería, como bueno, ahí hay todo un mundo que cada artista verá con su galerista cómo lo maneja, pero en definitiva es importante para entender el precio, entender qué vale tu obra en relación a otros pares, ¿no? Y qué vale tu obra en relación al tiempo que vos le ponés y a tu recorrido como artista, como que son muchos factores que influyen, es muy difícil entender. No hay como una regla de tres, una tabla, ¿no? De precios. Dale, Lian. Algo que, bueno, Lucila lo dijo muy claro. Para mí, si nos pensamos desde la autogestión, es fundamental como valorar el tiempo, ¿no? Esa valoración del tiempo va a hacer que valoremos el tiempo del otro también. Y eso nos va a obligar a que nos organicemos. Porque a la primera que alguien descuida tu tiempo, nada, se genera un roce que no está bueno. Entonces, eso nos indica de que la organización, ¿no? Estructurar el tiempo es fundamental. A mí lo que me cambió la vida, y se lo recomiendo a todo el mundo, es tener una agenda, ¿no? Pero una agenda en la que yo pueda depositar todo. Yo lo mío siempre en memoria RAM. Digo, para que mi creatividad vuele, para que mi imaginación pueda tener su recorrido, necesito sacarle cosas de la administración a la cabeza. Entonces yo, pero pongo todo, o sea, en mi agenda pongo hasta poner el lavarropas, ¿se entiende? Todo, ¿no? Porque también tiene que ver con el tiempo del otro, de decir, che, yo me comprometí dentro de 3 meses a entregar esto, bueno, una semana antes, tener esto como de vuelta en la cabeza, saber que lo tengo que preparar, ¿no? El tiempo del otro es tan valioso como el tiempo mío, porque el tiempo es uno, ¿se entiende? Entonces, para mí esa agenda es, pero muy importante mantenerla como constante, pero es importante como, creo, como poner todo, pagar la luz. Che, se me corta la luz, no puedo leer. Una cosa así, como hay que cargarle crédito a la tarjeta del colectivo, no sé, cualquier cosa. Porque si no, eso lo tenés como dando vuelta en la cabeza. Y eso como que te quita espacio a lo creativo, ¿no? Entonces, a mí me cambió la vida tener agenda, pero realmente depositar todo en la agenda, ¿no? Todo, todo. Por ejemplo, como yo trabajo mucho a nivel internacional, tengo agenda de 1 año y medio, ¿no? Y en esa agenda también tengo, por ejemplo, cuándo me tengo que cortar el pelo antes de viajar, ¿no? ¿Cuándo tengo que llevar ropa a la tintorería? ¿En qué momento tengo que sacar la ropa de abrigo porque me voy a un lugar frío? ¿No? Es como son cosas muy sencillas, pero si yo el día del viaje me acuerdo que tengo que sacar la campera, y la campera tiene un olor a guardado tremendo, es como que me genera un problema en el viaje que es mucho más grande que es simplemente notarlo, ¿no? Entonces esa organización me permite andar como más liviano. Eso, nada, lo súper recomiendo. El formato que quieran, digital, en papel, lo que sea, pero sáquense eso de la cabeza. Administrense, pero en papel, sáquense de la cabeza, que es cruel. Yo tengo la Sí, listita. además La listita, las hay distintas listitas. el checklist. Hay una serie de aplicaciones interesantes para ordenar planes de trabajo. Digo, mencionabas lo de herramientas digitales. Después cada uno, si es en la libreta, a lápiz o es una aplicación, pero
Hay aplicaciones muy buenas que ordenan justamente el plan de trabajo, así que me En, parece en re clave relación lo a que decís. esto, llegó una pregunta más, creo que ya con esto vamos cerrando, porque estamos llegando al horario que queríamos captar su atención, que era 1 hora. La pregunta es, viste, lo del artista pulpo, en el fondo, es decir, cómo superar esto del artista pulpo, de que tenés que estar en todo, tenés que ser el que pone la red, sube, pone precio, pone no sé qué, que es complejo, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas estratégicas recomiendan? Si tienen alguien que les ayude como, no sé si se entiende, administrativamente por ahí es, bueno, que les sirva a ustedes para poder realmente dedicarse más a lo artístico específicamente. Si tienen algo, por ahí no, por ahí hacen todo ustedes, no sé. Yo no tengo y me encantaría. De hecho, siento que en nuestro país y bastante en Latinoamérica falta la figura como de la gente, ¿no? Como que está el galerista que te representa mientras estés dentro de tu galería, pero no existe esa figura que quizás en Estados Unidos o en Europa existe de la gente que es alguien que te representa a otro nivel, que te organiza cosas, que te consigue muestras, que te hace toda esta parte administrativa de la carga mental que hablaba Elian, que uno la tiene, y no es solo, bueno, estoy motivado, hoy pinto y ya está, y todo fluye. Hay un montón de cosas que hacer, miles, esto de armar el portfolio, mandar mails, las convocatorias, presupuestar obra, contestar a los clientes, digo, hay un montón de cosas que sería hermoso que existiera gente que tiene ese don, que quiera trabajar en paralelo con un artista. Yo todavía no lo encontré. He contratado gente por proyectos, he contratado gente así, pero no tengo ese partener que me encantaría tener, de decir, bueno, vos te encargás de esta parte y yo de la otra. Sería hermoso poder estar liberado de la carga mental y solo dedicarse a producir la obra. Por otro lado, tampoco está bueno desligarse completamente, ¿no? Hubo un momento que yo charlé con una coach que me ayudó a entender un montón de cosas, que me decía, bueno, pero también es idílico pensar que podés dejar todo en las manos de otra persona, como que siempre hay que estar monitoreando, pero es verdad que uno puede aliarse con gente que le libere esa carga, que ayude, que potencie, digamos, que tenga esa facilidad, ese don y vaya de la mano con lo que uno hace. Claro, se Sería lo dejamos a genial. los jóvenes gestores culturales que tengan otra herramienta de trabajo, otro lugar por donde crecer, aliarse con Sí. artistas. Ahí sumo, bueno, creo igual que volvemos a la primera parte, que también es elegir el modelo de trabajo, ¿no? Que también es una definición, como si contrato, si incorporo, si me asocio, si, digamos, como lógicas más colaborativas. Me parece que ahí hay como, es una definición. Y sumo ahí que decías, Agustina, y refuerzo la invitación a que de verdad se acerquen quienes están pensando estas cosas y les interesa, que recién Lucila nombraba los concursos, las becas, los subsidios y demás, que muchas veces vienen desde el ámbito público, pero no solamente eso, sino que también tenemos efectivamente muchas instancias de formación y propuestas para incorporar herramientas o vincularse con otros y demás. Puntualmente, si toman nota, en formar.cultura.gov.ar van a encontrar muchísimos recursos de formación en formato video, PDF, y también un radar de carreras para vincularse con casas de estudio, una biblioteca especializada. Digo, les invito a que de verdad se acerquen y sigan en este camino por profesionalizar y vincularse con otras herramientas y recursos. Elian. Yo agrego una cosita, para mí está bueno como entender las etapas, ¿no? No es lo mismo ser un estudiante, estar arrancando, que ser un artista con 45 años, 3 hijos, una casa que mantener, ¿no? Hay que, para mí, entender muy bien las etapas. Al principio, tal vez que un abogado, un contador, y no sé, como que no es necesario, ¿no? Entonces, ir como desde esa intuición que habla Vic, que me parece que está buenísimo, ir entendiendo las diferentes necesidades a medida que va avanzando la cosa, ¿no? Y de vuelta nos señala el tema comunitario, es decir, cuando me empiezo a apoyar de personas, ¿no? A mí en lo personal, cuando me empezaron a llegar contratos, dije, bueno, esto está en un lenguaje, en un léxico que no lo entiendo.
Y bueno, contraté un abogado, cuando se me fue, se me fue el tema de lo contable, bueno, contraté un contador, ¿no? Y lo fui haciendo, claro, ahí decimos, uy, mierda, esa estructura, contratar un abogado, contratar un contador, pero por ahí está bueno como pensar la estrategia para que el propio proyecto contemple esos honorarios, por así decirlo, ¿no? O pensar estrategias de intercambio. Hay muchos abogados coleccionistas que de repente vos le das obra y te pueden asesorar, te leen un contrato, te escriben un contrato. Digo, ir como pensando esa estrategia de la autogestión constantemente a medida que también la carrera lo va demandando, ¿no? Otra cosa que para mí que es muy importante es poder delegar la producción de mis obras, ¿no? Yo tengo un compañero que se encarga de la producción de mis grandes obras, y eso me genera a mí me libera también memoria RAM, ¿no? De vuelta a pensar como esa cosa del equipo y esa cosa de las etapas, ¿no? O tal vez que en una etapa de formación lo que necesito es estar cerca de gente que me inspira, ¿no? Y tal vez que cuando tengo una agenda de 1 año y medio completa, necesito a alguien que me diga, anda al médico, ¿no? Como, no sé, como cosas así, como entender los diferentes momentos de las etapas para saber con quién contar, ¿no? Un poco eso creo que está bueno. Bueno, Vicky, te doy el cierre si querés, ya que esto, bueno, fue de la mano de las dos, que querés dejar un par de ideas. O sea. Dale, no, a ver, me parece interesante todo lo que fue pasando hoy y las distintas reflexiones que fuimos haciendo, porque un poco dan cuenta del propósito también de este programa y de por qué estamos hablando acerca de la autogestión. Me quedo con lo último que tiene un poco que ver con el recorrido de los encuentros, que es muy, muy importante entender la etapa en la que estás, y creo que siempre, no importa en qué etapa estés, es muy importante el ejercicio de la autorreflexión, de preguntarte dónde estoy, soy feliz, no soy feliz, qué necesito, qué deseo. Creo que eso es algo que tiene que estar siempre presente en las distintas etapas, porque ese ejercicio es el que te va a permitir también entender esto que nos preguntaban justamente, ¿no? ¿Qué tipo de alianza o qué tipo de colaboración tengo que hacer para hacer que esto crezca? Porque en definitiva lo que creo que todos queremos es crecer, y crecer implica necesariamente compartir, es decir, en la medida en que compartamos vamos a multiplicar, y de eso se trata para mí la autogestión. Entonces, estar permanentemente en ese ejercicio de la pregunta y la autorreflexión y disponible y dispuesto a compartir. Por mi parte estoy súper contenta y agradecida de haber estado hoy acá y en los anteriores encuentros y de haber compartido esta mesa virtual con todos ustedes, así que les recontra agradezco. Creo que están compartiendo nuestras cuentas de Instagram por el chat, si queda alguna duda o mismo a través de la fundación lo pueden hacer, y por mi parte a disposición de todos los que nos fueron escuchando, estoy acá a disposición para, si queda alguna duda, me pueden contactar directamente y comparto todo lo que sé y todo lo que no sé también, nos hacemos preguntas y compartimos ese ejercicio. Gracias, Vicky. Me inspiraste una última reflexión que no tenía, pero bueno, que es esto de la clave del éxito, porque yo me imagino a alguien que vio el curso hace un mes y dijo, buenísimo, voy a encontrar el camino para autogestionarme y lograr el éxito que estoy esperando. Y una cosa que se dijo en el primer encuentro fue, bueno, la medida, el éxito lo pones vos, ¿no? Como que es vos, cuál es tu objetivo en ese sentido, digamos, qué es lo que a vos te va, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, pero, y esa tiene que ser la clave de tu éxito, ¿no? Si es trabajar en comunidad, si es publicar, si es vivir, cobrar lo que necesitas para vivir, no sé, como la clave del éxito, y eso va a ser lo que al final del año, cuando hagas tu autoevaluación que uno suele hacer al final de año, veas si lo alcanzaste o no, y no es la clave del éxito lo que te dice el mercado, lo que, no sé, a veces yo pienso hoy que una de las claves de éxito es cuánta gente me likeó, cuánta gente vio lo que yo puse, o me escuchó, lo que sea, pero por ahí ese no es en verdad el éxito, ¿no? Me queda como cierre, me pregunto, ¿qué se preguntó la persona, o qué
aspiraba a escuchar a la persona cuando empezó con el primer encuentro, ¿no? Aspiraba a tener éxito, a lograr un camino de éxito, y creo que es importante preguntarse y ser muy reflexivo sobre cuál va a ser para mí la clave, cómo voy a interpretar que fui exitoso, ¿no? Sí, Bueno, como última no, aclaración, no, si lo que estaban esperando es justamente un manual o una guía de paso, qué hacer o cómo autogestionar para ser exitoso, esto no lo van a encontrar acá, porque se trata justamente de transitar ese camino, sí, de entender que en ese camino hay una serie, ¿no?, de herramientas. Yo siempre hablo de la autogestión como una caja de herramientas. A medida que vas transitando el camino, vas cargándola de mayores herramientas, y lo que te da el camino es entender justamente qué herramienta usar en relación a cada momento. Entonces, hay que hacer, y hay que animarse a fallar, y hay que estar dispuesto y disponible. Pero bueno, espero nada, que por lo menos haya sido inspirador y que haya servido para esto. bueno, muchísimas gracias, Elian, Lucila, Joana, un placer. Vicky, nos vamos a reencontrar en un cierre que vamos a hacer en un podcast, que después les vamos a contar. Me encanta. Bueno, Un placer compartir. Gracias. chao, chao. Adiós. Chao.